no tengas que elegir entre el olvido y la memoria. Bien, para liquidar el tema anterior y dar paso a nuestros siguientes invitados, me gustaría leer un mensaje de una televidente. Dice, ¿qué programa oficialista asqueroso? ¿Qué piensan, focas descerebradas? ¿Que el abogado va a salir a matar gente a la calle? ¿Que hablan de peligro? No Bueno, primero no somos un programa oficialista, si usted se pone a mirar con atención, ni de oposición. Tratamos de tener equilibradamente distintas voces y además, ¿usted sabe de seguro que quien amenaza de muerte no lo va a cumplir? Además, acá estamos hablando de una amenaza al fiscal de Para corte. cerrar, Podía ser a cualquier persona, ¿no? para cerrar, simplemente para cerrar. Es un poco el tono pescado, que hay muchas focas. del estado de situación de la sociedad en la que estamos viviendo. En fin, cambiemos de tema. Finalmente, digo finalmente porque me consta que hace mucho tiempo que vienen golpeando muchas puertas, han logrado avances, han estado en distintos medios de comunicación. Hoy están con nosotros integrantes del movimiento de deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda, que ustedes sabrán, es un grupo que se crea por el 2012, por esa fecha, y que reúne a muchísima gente que, si bien tienen todas circunstancias y situaciones diferentes, están claramente perjudicados por lo que ha sido la transformación y el pasaje de UIs a URs en el endeudamiento con el banco hipotecario. Entonces, se han de verdad aumentado enormemente las deudas, no terminan más. Se había hecho un arreglo en un momento determinado por un monto determinado y cada vez deben más dinero. Hasta la propia institución de derechos humanos les da la razón en que de verdad es muy injusto lo que está ocurriendo con estos uruguayos. Además, a su favor también hay un par o tres proyectos de ley dando vueltas que los contemplarían. Y en esto hay consenso entre el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Independiente. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados para que nos expliquen con claridad cuál es la situación y para que además también nos sintamos comprometidos con la situación como uruguayos. Nos está acompañando Claudio Benítez, integrante del grupo de deudores. Alberto Reguar, me gustaría saber cuál es cuál. Alberto, bien. En tribuna está Jimena Vaz, integrante también del grupo, y Yolanda Risotto. Gracias, mujeres, por acompañarnos. Bien. Haciendo un poquito de historia, simplemente repasar que desde el 68 al 2007 los préstamos que uno sacaba se arreglaban en URs, ¿no? Y del 2007 para acá pasaron a estar en UI, unidad indexada. ¿Cuál es el gran problema? Que la UR se va ajustando según el índice medio de salarios, ¿no? Y la otra según la inflación. Eso es lo que ha generado un desfasaje importante que para algunos, de verdad, la vivienda, el techo, sus vidas está pendiendo de una UI, que es una frase muy elocuente que apareció por algún medio de prensa. Bienvenidos. Bien, muchas gracias por recibirnos. Sí, como tú decías, se genera, nosotros tenemos por ahí una tablita que anda circulando, que se genera un desfasaje de más de un 50% entre la UI y la UR en este periodo del 2007 hasta ahora, ¿no? Eso, si bien tiene un origen, una causa buena, que es el incremento del índice medio de salarios, repercute negativamente en muchos de nosotros, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros tomamos un crédito en un banco que tenía un carácter social. Bueno, ahí va. Que a partir de 2007, a partir de la reforma de su carta orgánica, se transforma en un banco más que compite en el mercado de la vivienda como los otros y pierde ese perfil social. Y bueno, a partir de ahí se generan todos estos problemas, ¿verdad? Hay gente que se jubiló, hay gente que por distintas razones ve disminuidos sus ingresos y la UR no respeta eso. La UR sigue aumentando y la diferencia entre los ingresos de las personas y lo que tienen que pagar de cuotas se hace, ya te digo, abismal, digamos, ¿no? Debe ser duro escuchar cuando uno, no sé su caso, Alberto, pero por ser el que tiene más años en este grupo de invitados, seguramente su relato sea elocuente en este sentido. Cuando a uno le dicen de la noche a la mañana, este banco ya no cumple una función social, ¿no? ¿Cómo es su historia, Alberto? Yo te voy a explicar. Tengo 79, cumplo en este año los 80. Ocupé la vivienda cuando cumplía 48. Justo el día del cumpleaños, festejando, por supuesto, el techo, toda aquella alegría que nos da eso, ¿no? Para uno y los hijos. Bueno,
Hoy por hoy tengo que cumplir 85, 86 para terminar lo que sería deuda. Después vendrían los colgamentos, que son más o menos unos 15 años más. Eso ya te da la pauta de lo que es, ¿no? La verdad que un disparate. La jubilación, yo me jubilé por empresa. Pero a ver, vamos de nuevo. Sí. Cuando usted adquiere la vivienda y Sí. entra, hace una entrega inicial, supongo, y el préstamo, ¿a cuántos años? ¿Cómo se había convenido? Sí, yo, ¿De qué época estamos hablando? Del 84. Yo ocupé en el 86, pero por supuesto todo, empecé antes haciendo un ahorro previo, incluso lo mío era una sociedad civil, hice un aporte a la sociedad civil. En ese momento mi situación era bastante buena. Trabajaba 14 horas por día, pero era bastante buena, vamos a decir. Sí, podía asumir compromisos Claro, y claro, deudas, ¿no? Claro, ni hablar. Bueno, y pasó el tiempo, digamos, empezó esto de la UR a subir, a subir. A su vez, uno va perdiendo capacidad de trabajo, pasan cosas en el país, crisis, Sí, el en la 2002 debe familia. haber sido, además, Claro, ahí el patatú. Entonces hay que refinanciar, al refinanciar te matan, porque la verdad ya prácticamente empezás de nuevo con unos intereses ya más altos. Yo llegué a pagar 8.30 de intereses, hoy estoy pagando 6 porque gracias a uno de mis hijos se está pagando la cuota, porque mi jubilación no da para eso. ¿Qué pasaría si no estuviera ese hijo? Ah, bueno, Porque- estaría yo enfrente de la Plaza Independencia con una carpa haciendo bochinche para que me dieran la vivienda o chillando, porque la verdad no soy de entregarme, la verdad. O sea, de alguna manera estaría peleando por eso, honestamente. Chicas, en el caso de ustedes, Yolanda. Micro, por fin. A ver. No. Bienvenida a la tele, Yolanda. Estaba distraída, perdón. Yo soy de la época en la que a nosotros nos enseñaban que había que tener la vivienda propia, tener trabajo y ser autosuficiente. Así nos criaron. Con esa mentalidad entré a ahorrar en el banco hipotecario y así un día tuve acceso a la vivienda que hoy ocupo. En ese momento era un banco hipotecario que tenía un departamento social, en donde cada vez que se nos otorgaba un préstamo, iba la visitadora a la casa. Hoy por hoy, el banco hipotecario dejó de tener ese préstamo, ese departamento social. Yo accedí a la vivienda, siempre pagué, entré en el año 92, le dan 6 meses de gracia. Y el primer pago recuerdo que lo hicimos en abril del 93. Recuerdo que ese día vinieron todos los vecinos a celebrar a casa, porque teníamos hijos chicos y todos habíamos aportado para la vivienda. Ellos también habían sacrificado paseos, cosas, porque la vivienda era importante. Bueno, pasa el tiempo y con todas las crisis, y quien en un préstamo de 25, 30 años no tuvo un tropezón familiar, económico. En el medio de ese tropezón, por ahí por el año 2003, hice una refinanciación. Nunca dejé de pagar. La refinanciación es una condena. Te sacan 1.000 pesos y te aumentan 20 años el plazo. Es decir, que al aumentar 20 años la cuota, durante 20 años más, estamos con la unidad reajustable acá. Nunca dejé de pagar. Recuerdo que en aquel momento decía que me habían prestado 58.000 pesos. Mirá, Hoy, acá tengo, si la tengo cámara los puede, papeles. mientras habla Yolanda, Eva, podemos hoy mostrar le el debo, documento, pagando ¿no? todos los meses y con una sola refinanciación, 700 ahí. y pico de unidades reajustables. Cada unidad sale 1.020, 1.021. Cuando pedí en el 2008 a cuánto ascendía la deuda, me dijeron que la iba a terminar en el 2035. Voy cerca de los 70. Más los colgamentos. Porque nosotros tenemos el tema de los colgamentos. Hay un tipo de colgamento que se colocó durante el gobierno de Sanguinetti, que fue cuando la unidad reajustable pegó un salto tan grande que era imposible volcarla ese mes en la cuota de los deudores. Entonces, ¿qué hicieron? La diferencia la pusieron atrás.
Esos son los colgamentos. Esos se llaman los colgamentos Sanguinetti, hay varios colgamentos. Pero ahí no termina la cosa. Cuando el banco hipotecario se funde, queda descapitalizado por acumulación de estafas, malas administraciones, contratación de empresas para que hicieran viviendas que nunca las terminaron porque el banco no controlaba y quedaron los esqueletos. Y esas empresas, que muchas de esas no eran uruguayas, se fueron con la plata que era la plata de nosotros. El banco se nutría de nuestros aportes. Entonces ahí, ¿quiénes pagamos todo eso? Hubieron jerarcas en la justicia. ¿Quiénes pagamos todo eso? Nosotros, los que hasta el día de hoy seguimos honrando nuestras deudas. Pero en el 2007, perdón, Yolanda, sí, en el 2007, un grupo de deudores fuimos pasados así en forma en un paquete a la Agencia Nacional de Vivienda, porque dice que éramos la cartera pesada. Yo no me considero una deudora contumaz, al contrario. Todos nosotros hemos hecho, por eso tenemos la valentía de seguir luchando. Hemos hecho el mayor esfuerzo para honrar las deudas. Nos pasaron ahí y ahí tuvimos diferencia de tratos. ¿Qué pasó ahí? Ahí llamaron a la gente que tenía, yo fui a averiguar, dice, la van a llamar, la gente que tenía el último año de pago en fecha, que no debía contribución, que no debía impuestos ni gastos comunes, le iban a hacer un tratamiento, le iban a estudiar un tratamiento. ¿Saben cuál fue el tratamiento? A esa gente, alguna pobre de esa gente, le hicieron quitas, bajo la condición de que no hicieran reclamos por obras mal construidas. Ahí entraron todos los complejos, Complejo América, y entonces... Pero eso no pareciera demasiado legal. Además de hacerle quitas, muchos terminaron su deuda con eso. Nosotros, que pertenecemos al grupo que somos el calce del banco, nos han dicho que nosotros formamos el calce, el piso del banco. Seguimos atrapados con una unidad reajustable. ¿Qué es nuestro problema? Porque nosotros firmamos un compromiso en unidades reajustables. Claro. El tema es que es de una realidad de otro Uruguay. Exacto. Cuando vino la democracia, la unidad reajustable empezó a crecer en forma, porque crecieron los salarios, en una forma, por suerte, crecieron los salarios, que se nos fue a las nubes y se escapó. Y debido a eso, la deuda de nosotros es como un horizonte. Uno quiere llegar y la ve ahí y no llega nunca. La deuda se agranda. Quienes refinanciamos y seguimos pagando, estamos atrapados. Pero además, y no quiero ser muy larga porque hablaría toda la tarde. ¿A qué te dedicas, Yolanda? Perdona la intromisión. Yo soy maestra. Porque sos tan docente a la hora de hablar. Por eso te lo estaba preguntando. En los últimos 19 años trabajé en una farmacia. Tuve que dejar la docencia por razones de salud. Razones por las cuales yo, siendo ahorrista del banco, pude acceder debido al departamento social. Mira. Y conozco mucho de estas cosas, porque yo trabajé en esas escuelas de contexto llamado críticos. Bueno, y salí además. Yo viví en Punta de Rieles un tiempo, cerca de la chacarita de los padres. De ahí salí. Bueno, la cosa es que el cálculo que se hace, el promedio, mediante el cual se hace el cálculo promedio de la suba de la unidad reajustable, se hace en base a la economía formal. Y es un promedio. La economía formal no caemos todos. Acá nosotros tenemos gente Sí, claro. con cantidad. Pero además, siempre se dijo que en los promedios los petizos se ahogaban. Y nosotros todos estamos económicamente ahogados. Muy elocuente ¿Qué? tu relato. Muy elocuente tu relato. ¿Claudio? Sí, no, después de haber escuchado a Yolanda, digo que es muy didáctica como buena ex maestra. Pero básicamente ese es el problema, ¿no? Es decir, nosotros tenemos situaciones como la que narraba Alberto, como la que contaba Yolanda, que son de emergencia, ¿no?
nosotros lo hemos planteado dentro de algunos puntos, reivindicaciones que estamos planteando, hacemos foco en eso, ¿no? En el problema social que se genera de gente que ha perdido su vivienda incluso, digo, que ha pagado durante 20, 30 años y pierde su vivienda porque se encuentra en una de estas situaciones. Entonces nosotros estamos haciendo foco en ese tema, ¿no? Esto es un tema social, sí, hay un tema de números, de banco, de créditos, de intereses, etcétera, pero hay un problema social, ¿tá? Que es urgente atender, que son situaciones de esta y por eso nos estamos movilizando, fundamentalmente por eso. Jimena. Sí, lo más o menos Yolanda ya explicó todo, pero sí es eso. Más traído ahora a la actualidad, nosotros nos hemos movido el año pasado con un grupo de compañeros, nos hemos reunido con la mayoría de legisladores y diputados de todos los partidos, nos han avalado, nos van a apoyar, tienen muchos proyectos que andan en vuelta y bueno, ya que estamos acá queremos pedirle que por favor arranquen porque hay mucha gente que la está pasando muy mal. Bien, el Banco Hipotecario no quiere dar declaraciones, entiende que están en pleno proceso judicial, ¿no? Sí. ¿Los Mira, tratan bien? Porque yo leí mucho comentario contrario, digamos, a que... Al Banco Hipotecario el año pasado le fue muy bien. Tuvo números, tuvo un superávit bastante importante. 80 millones de dólares. Exacto. ¿No? Preguntamos nosotros, a los viejos deudores, ¿no se les puede hacer abrir un diálogo para poder solucionarles? Porque si están ganando tanto, no tendrían que dejar, tendrían que ganar un poquito menos y solucionarle. No van a tener que salir a buscar plata por otro lado. Simplemente decir, bueno, estos años vamos a ganar menos y le vamos a solucionar los problemas a los viejos deudores del Banco Hipotecario, que son esos números en verdes que le dan que nosotros se los damos. Porque todos sabemos que llega fin de mes y nosotros pagamos nuestra cuota. ¿Está? Porque el techo vos te lo asegurás. Porque si te llegás a atrasar el colgamento, vas a refinanciar, son 1.000, 1.500 pesos menos, pero te vas a tu casa con 10 años más de cuota. No, claro, y acá no hay vivos que valgan, porque vos te morís mañana, pero la deuda pasa para abajo, para tu descendencia. O sea, no cabe hacerse el vivo. Pero, Victoria, vos cuando haces una refinanciación tenés que pensar, bueno, 10 años más, ¿qué edad tengo yo? Claro. Tengo que ver si mis hijos, mis nietos, ¿tá? Exacto. Es decir, ver los colgamentos, estudiarlos caso a caso. Son tantos años y a una persona le puede pasar tantas cosas en ese tiempo. Yo estoy segura que les debe haber pasado a muchos lo mismo que a mí al tiempo que íbamos escuchando estos relatos. Te vienen a la mente situaciones que hemos tratado aquí en el programa, de las que hemos leído por aquí o por allá, de situaciones particulares, de distintas maneras en que se puede acceder a una vivienda, distintas circunstancias en las que el Estado ampara y en las que no. Surgen como muchas injusticias, ¿no? Estoy seguro que les vienen a mente muchos casos. Sin caer en comparaciones, ¿qué análisis pueden hacer desde el panel con lo que escucharon? A ver. Yo creo que la clave está un poco en ese cambio que se menciona allí en el 2006, 2007, esa reestructura. 2007. Que en algún momento se ha dicho que, bueno, que el Banco Hipotecario hoy es ejemplo. Yo repasaba algunas cifras. Pasó de tener una morosidad del 80% a cerrar el año pasado con menos del 2% de morosidad. Entonces, allí, en esta cuestión de convertirse en una empresa competitiva prácticamente para el mercado financiero, creo que está la clave de qué es lo que se ha perdido. Se ha perdido la dimensión social, que es un poco lo que ustedes mencionaban allí. También hay algunas cuestiones. Astori decía el año pasado en una conferencia de prensa que se va a pensar una fórmula, así como se la pensó para los cincuentones. Esa fórmula no aparece. También se mencionaba que en el 2014 se abrió la posibilidad de que pasaran ustedes al cambio de unidad y que menos de 100 ahorristas lo hicieron. Entonces creo que allí también estaría bueno que ellos aclararan. Porque sí, porque no, claro. Porque no era negocio para algunos. Exacto, porque el gobierno dice que esa posibilidad se les dio y como que no quisieron adoptar. Como que hubieran desaprovechado la oportunidad. El número, yo no sé si Jimena lo tiene claro, pero el número fue mucho menor de gente que refinanció realmente porque las condiciones, yo no estoy en condiciones de explicarlo técnicamente, pero las condiciones que ofrecía el banco no eran mejores. En definitiva. Es más, alguna gente de la que accedió a ese beneficio después se arrepintió. Es decir, fue una solución que en realidad no era una solución. Y por eso fue rechazada colectivamente y ya te digo, el número fue mínimo e incluso algunos se arrepintieron después. O sea,
no es una solución consensuada. En definitiva, nosotros estamos pidiendo no que nos regalen nada, no que nos perdonen nada, sino que nos permite, que nos abran la puerta para dialogar, para encontrar una solución a un problema que es real. Y repito, hago énfasis en el tema social porque creo que es importantísimo no perderlo de vista. No es un tema bancario, es un tema fundamentalmente social. ¿Alguien más por aquí, Ale? A mí me parece, justamente sobre este último punto, me gustaría conocer un poco más la posición de ustedes, teniendo en cuenta, si sumo los relatos de nuestros 4 invitados, que primero, ¿se acuerdan que hace pocos días hablamos de las políticas de vivienda? Y yo me acuerdo que en ese contexto, sin hablar específicamente del caso del banco hipotecario, soy de los que cree que Uruguay tiene un déficit histórico con este tema. Y además es un déficit histórico que, como pocas cosas, salpica a las administraciones de todos los partidos que han gobernado la nación. Por un motivo o por otro, nunca le hemos, la sociedad en su conjunto, encontrado una buena herramienta para cubrir además una vocación cultural que nuestra invitada recién señalaba, que tiene que ver con la casi obsesión de la casa propia que tenemos nosotros como sociedad, mucho más desarrollada esta obsesión que en otras latitudes. En ese contexto, si uno sigue atentamente el relato de todos, da la sensación, primero, la certeza que este es un problema muy viejo, tan viejo casi como la recuperación de la democracia. Ahí lo advertían, ¿no? El momento en que, lo que parece una paradoja, cuando los salarios de los trabajadores en su conjunto con la recuperación democrática empezaron a aumentar, recordemos que la dictadura dejó un saldo económico nefasto para el país, los trabajadores empiezan a aumentar los salarios y eso pasó a ser, paradójicamente, creo que lo señalaban por ahí, una mala noticia. Lo que yo no termino de entender es cuál sería, supongamos que fuéramos nosotros autoridades con capacidad de encontrar soluciones, ¿cuál sería exactamente la solución, la llave de la solución? Porque hay dos que me parece que están en 2 puntas del camino y son inaceptables. Una, muchachos, arréglense como pueda. Ningún Estado podría darse el lujo de decirle eso a ningún ciudadano de la República. Pero la otra parece igualmente injusta. ¿Sabés qué, hermano? No pasa nada, a mí me está yendo bien con el banco, vamos arriba, todo lo que debes te lo perdonamos. ¿Dónde está el punto medio? ¿Dónde estaría el equilibrio para hablar de bases ciertas de una posible solución? Bien, si nosotros lo que estamos planteando, a ver, repito, estamos abiertos a discutir y a intercambiar, o sea, no son posturas cerradas. Tú nombrabas hoy en la presentación del problema que hay 3 proyectos de ley, ¿no? Sí, del Partido Independiente, del Partido Nacional y uno del Frente Amplio. Y tienen puntos de contacto y recogen mucho de lo que nosotros hemos planteado, que hemos sido muy bien recibidos por todas las bancadas de todos los partidos en el Parlamento. Y una de las cosas que nosotros estamos planteando es, bueno, tomemos el 2007 como punto de partida, pasemos las deudas en ese momento, de ese momento, al valor de ese momento a unidad indexada, que es la unidad que el banco toma a partir de ese momento para dar sus créditos, ¿tá? O sea, a partir del 2007 el Banco Hipotecario empieza a dar sus créditos en unidades indexadas. Bueno, pasemos las unidades indexadas y hagamos los ajustes tomando como referencia la unidad indexada a partir de ese momento. Repito, nosotros ahí tendríamos una diferencia de más del 50% de diferencia entre nuestra realidad de hoy y lo que es la realidad de hoy. ¿Ese planteo se lo llegaron a hacer en concreto al Banco Hipotecario? No hemos podido acceder al Banco Hipotecario. ¿Qué quiere decir no pudieron acceder? Un par de compañeros pudieron hablar con Cersósimo del Banco Hipotecario. Está bien. Y la pelota está en el Poder Ejecutivo y en los legislativos, en la parte legislativa. Ellos tienen la llave. Es decir, no hay... Está bien, claro. Sí, Yolanda. Acércate, por favor, querida. Yo pienso, respondiéndole a él, que ni blanco ni negro. Yo pienso que lo más importante es que las partes, primeramente, se acerquen. Y que el banco lave un poco su cabeza en lo que se refiere a que es un banco comercial que se rige por las leyes del Banco Central y piense que dentro de cada una de esas casas hay una historia de vida. Que lo que está haciendo no está comercializando una pared, está comercializando familias que construimos ahí nuestro futuro, criamos nuestros hijos. Entonces, el cambio de textura del banco lo hace mirar para el otro lado, porque si nos llega a mirar, se le tiene que abrir el corazón. Y el banco en este momento no tiene corazón. Nosotros tenemos,
Yo solamente me voy a referir a 2 ejemplos. Un compañero nuestro, año 2002, ganaba bien, qué sé yo, pierde el trabajo. Lógicamente, lo primero que pierden, que sacan los que ganan más. El tipo hoy tiene 70 y pico de años. Refinanció, no podía con su cuota, terminó rematando la casa. Si te rematan la casa y lo que da el remate no cubre tu deuda, quedás embargado. Pero todo lo que tú aportaste, que fue parte de tu vida, no cuenta. Eso no cuenta. Pero tenemos otro caso, un compañero que se mató trabajando. Lo mató un auto yendo borracho, el tipo. Y el hijo fue al banco a hablar. El compañero había tomado la deuda 4 años de que este hijo había nacido. Cuando fue al banco fue a plantear la situación. Queremos seguir pagando, pero hasta que no arreglemos esta situación no sabemos cómo salir. ¿Saben lo que le hicieron en el banco? Le mostraron lo que el papá había firmado. Que nadie niega lo que se firmó. Pero tuvo la suerte de que en el trabajo del padre le dieron empleo porque él estaba en seguro de paro. Y a la señora le tocó la pensión. Pero la situación nuestra es sumamente vulnerable. Porque hacemos así y caemos. Porque la tesitura del banco hoy por hoy es totalmente comercial. Y terminamos de pagar. Yo la voy a terminar en el cementerio del norte, estoy segura. Pero vienen los colgamentos. Y los colgamentos no es que la montaña parió un ratón. La deuda que contrajimos parió un demonio bien chiquitito que nos va a perseguir hasta el resto de nuestros días. Esa es la sensación que yo tengo. O sea que lo primero que tiene que hacer un banco es arrimar las partes. El diálogo es el mejor camino para llegar a cualquier conclusión. ¿Cómo les cae el planteo de que el banco tenga corazón? Yo no sé si el banco tiene que tener corazón o no. Yo creo que... Bueno, pero esa sería la diferencia entre el banco hipotecario, función social, y el banco actual, ¿no? Hay una cosa que me parece que es muy importante. Primero, no entiendo por qué hay 3 proyectos de ley sobre un mismo, de 3 grupos diferentes. Me parece que eso es el uso político de un tema que no es correcto. Sí. La problemática de ustedes es una sola. Se podían poner de acuerdo esos 3 sí, en realidad sectores. El proyecto del Partido Independiente viene del periodo pasado, sí. lo retomaron ahora y los otros 2 se elaboraron ahora. Seguramente sea parte del trabajo nuestro también lograr. Y porque no debe haber una única posibilidad de solución. Pero yo no me acuerdo. A mí lo que me parece que es importante, que creo que hay que destacar, yo lo del corazón o no, es un tema que un banco que tenga corazón... No seamos ilusos. Bueno, pero ningún banco tiene corazón. Pero ¿puedo decir una cosa? Estaba Fucban, ¿se acuerdan las cooperativas? Fucban fue deudor y sigue siendo muchos deudores del banco hipotecario. A Fucban se le condonó gran parte de las deudas. ¿Ustedes se acuerdan? Claro. ¿Se acuerdan de que durante muchos años ellos habían dejado de pagar, habían depositado, etcétera, pero al final se negoció y se le condonó parte de la deuda? Yo no creo que ninguno de los deudores del banco hipotecario esté haciendo lucro con la vivienda, no están especulando con la vivienda. Están teniendo una vivienda propia que seguramente debe ser la única que tienen, ¿tá? Y a medio pagar. O sea que me parece que cuando hablamos del tema vivienda, este grupo, no sé, son 23.000 personas, sí, o 25, familias, 23.000 familias. Es decir, no están especulando. Si podemos dar exenciones para vivienda social, que no pagan aportes, etc. Si pudimos darle a Fucban, sacarle, que son trabajadores también, seguramente con muchos de estos que están hoy en el banco hipotecario. Sí, me parece que había que contemplar esta situación, estudiar caso a caso. Capaz que hay alguno que está especulando, pero no creo que sea la mayoría. Me parece que ahí lo que no es cuestión de tener corazón, es cuestión de ser racional, sentido común y solucionar el problema a esta gente de una vez por todas. No es corazón, es política social. También la vivienda, el banco hipotecario es una herramienta fundamental para la política de vivienda. Pero vimos si la semana propio pasada... banco, el mensaje es, ya no cumplimos función social... Bueno, pero entonces elimina el banco hipotecario, elimina el gasto que supone de determinadas cosas, elimina esa estructura y deja a la gente librada al mercado financiero del capitalismo salvaje. Porque en definitiva, si la diferencia va a ser ¿cuánto? ¿Un mínimo porcentaje de tasa? ¿Cuál es la diferencia entre el privado y el hipotecario? A todos los invitados, ¿no? Y se me venía a la mente de lo que hemos hablado durante todos estos días, ¿no? De la justicia.
de si judicializar algunas cosas o no, y pensaba para mí de que las familias que están acá, o en definitiva estas 23 familias, lo que están pidiendo es justicia. 23.000 familias están pidiendo justicia. Me da esa sensación de que aquí hay una injusticia. Ninguna de estas familias pensó que esta situación iba a terminar así. Y después otra cosa que me parece fundamental cuando existe historia de un banco y en definitiva de sus clientes. Acá nadie ha dicho no quiero pagar. Acá ese me parece también el detalle fundamental. Nadie dice, no voy a pagar nada, esto me parece injusto, yo no lo voy a pagar. No, creo que en la mayoría de los casos hasta están pagando. Y si no pagaste, no han dejado de pagar. Claro. Nosotros queremos pagar, pero algo que sea justo. Yo te hago mi caso, ¿tá? Que es el que conozco bien. Hace 16 años pedimos $90.000, que en UR, ¿tá? Pagamos estos 16 años, hemos sido buenos pagadores, nunca nos atrasamos. ¿Sabés cuánto debo hoy si yo quiero terminar mi casa? $100.000. ¿Vos creés que si yo hoy tengo los $100.000 porque saco el 5 de oro, voy al banco y digo, mire, le vengo a traer los $100.000, ¿crees que me va a hacer una quita de algo por haber sido buena pagadora a los 16 años, atravesando la crisis del 2002? Nada. Y ese es el corazón que nosotros estamos pidiendo. Es el techo, no... Perdón. Sí, me permitís. 3 meses de deber. Si nosotros debemos 3 meses, somos considerados morosos. Política del Banco Comercial. Pasamos a jurídica. Si la persona no pudo pagar 3 meses y va y golpea la puerta y le dice, quiero pagar, ¿puedo hacer una entrega? No. Tiene que pagar el total de la deuda. Yo creo que hasta un banco comercial por en esencia te recibe y ve en la forma de solucionar. Yo en estos últimos tiempos... para que puedas pagar. Si tú me permitís, ahora el Banco Hipotecario va a tener la posibilidad ahora de darnos una respuesta, ¿no? Bien, espera. Hagamos una pausa y me lo contás cuando regresemos. Ya venimos.